Jóvenes, para mí es un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a darle continuidad a la clase pasada, que fue sobre mitosis y meiosis. Mi nombre es Ronald Guzmán. Nos encontramos en el tercer bloque del curso de biología en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología. En la imagen que tenemos acá, en lo que es la portada de la presentación, podemos ver un dibujo así corto que hace un resumen de lo que es mitosis, ¿sí? Y de lo que es meiosis. Los productos finales de la mitosis son dos células idénticas a la célula madre, mientras que en la meiosis son cuatro células que poseen la mitad de los cromosomas de la célula madre. Vamos a iniciar y vamos a recordar un poquito acerca de lo que es mitosis, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Cuando hablamos de mitosis se refiere a un tipo de división celular en el cual la célula madre se divide para producir dos nuevas células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos una célula madre, ¿sí? Y vemos que el producto final son dos células hijas idénticas a la célula madre, pero para dividirse esta y poder convertirse en dos, pasa por una serie de etapas, fases o procesos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Las fases de la mitosis, encontramos cuatro fases, tanto para la mitosis como para la meiosis. Pero la diferencia entre la mitosis y la meiosis es que en la meiosis estas cuatro fases se repiten dos veces, mientras que en la mitosis se repiten una única vez. Entonces, ¿cuáles son las fases de la mitosis? Tenemos lo que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y la última, que no es una etapa que pertenece, pero es la citocinesis. A continuación vamos a hablar detenidamente de cada una de las fases. Necesito que por favor le pongan bastante atención a esta primera parte de lo que es la mitosis, porque los procesos son idénticos en las dos fases, pero necesito que esta se les quede bien, porque a partir de ahí, ya a la hora de hablar de la meiosis va a ser como un poquito más rápido, porque ya vamos a saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Está bien? Bueno, empezamos. Para poder hablar de la división de una célula, primero debemos ver cómo es que se comporta una célula antes de su división. Entonces, aquí tenemos una imagen de una célula, ¿sí? Justo antes de que comience la mitosis. Esta célula, antes de que comience la mitosis, se encuentra en lo que se conoce como interfase y ya ha copiado su ADN. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí?, que tenemos cadenas de ADN que están desordenadas, pero si se dan cuenta, todas están en parejas, ¿sí? Son dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas las que miramos de cada color. Entonces los cromosomas en el núcleo constan de dos copias conectadas llamadas cromátidas hermanas. También ya hicimos la diferenciación en la clase pasada que eran las cromátidas hermanas. No se pueden ver los cromosomas claramente en este punto porque todavía están en su forma larga, fibrosa y descondensada. En teoría están así, como se ve acá, desordenadamente enrollados. Esta célula también ha hecho una copia de su centrosoma, que el centrosoma, que es esto que vemos acá, ¿sí?, es un organelo que desempeña un papel clave en la división de la mitosis, así que hay dos centrosomas. Entonces, viendo esta imagen podemos ver que esto es el núcleo. Aquí tenemos el nucleolo, este chiquito que está en verde. Vemos el ADN duplicado porque ya hay dos cadenas de cada uno, pero están desordenados, ¿sí? Vemos la membrana nuclear, que también ya lo vimos en clases pasadas, y vemos esto que está acá, que se le conoce como centrosoma, que son dos formaciones que se derivan de lo que es el citoplasma, el citoesqueleto, ¿sí? El centrosoma se forma a partir del citoesqueleto que está en el
citoplasma de la célula. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Muy bien. La profase se divide en profase temprana y profase tardía. Vamos a hablar primero de lo que es la profase temprana. Ya vimos cómo está una célula aún sin empezarse a dividir. Ahora vamos a hablar de lo que es la profase temprana. En la profase temprana la célula comienza a deshacer algunas de sus estructuras y a construir otras. Y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Entonces aquí podemos ver que en este caso ya no observamos lo que es el nucleolo. Ven, acá está, ¿sí? Y acá ya no lo tenemos, ¿sí? Los cromosomas comienzan a condensarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se comienzan a ordenar. Vean, acá ya cada uno está con su pareja, ¿sí? De cromatida hermana, pero ya no están todos enredados como en esta imagen. Vean, acá están todos enredados, acá ya no, ¿sí? Y el uso mitótico comienza a formarse. Si se dan cuenta, en la imagen anterior, acá están desordenados también y están juntos. Acá si se dan cuenta, el citoesqueleto ya empieza a formarse y se empiezan a separar uno del otro. El uso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto o citoesqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso crece en los centrosomas a medida que se separan. O sea, a esto se le conoce como uso mitótico, ¿sí? La profase tardía o prometafase, pro significa antes de, entonces prometafase antes de la metafase. En la profase tardía, a veces también llamada prometafase, el uso mitótico, o sea, esto, sí, todo lo que está aquí en gris y estos cafecitos, que es el centrosoma, comienza a capturar y a organizar los cromosomas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En la imagen anterior el uso estaba afuera, pero conforme va creciendo, va envolviendo a todo lo que son los cromosomas, ¿sí? Los comienza a capturar y organizarlos. Los cromosomas terminan la condensación, o sea, la separación y acoplamiento con su hermana, ¿sí? Por lo que están muy compactos, o sea, están muy unidos. La envoltura nuclear se descompone, aquí podemos ver en verde, podemos ver lo que es la envoltura nuclear. Se descompone y los cromosomas se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas, ¿sí? Los microtúbulos se van uniendo a los cromosomas. Aquí vemos, ¿sí? Esas uniones. Aquí también las podemos ver, cómo los van capturando. Entonces la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas condensados completamente. Perdón. En la metafase, el uso, o sea, el uso mitótico, o sea, esto que se ve acá en gris, ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula listos para dividirse. Entonces vemos que en la metafase los cromosomas se alinean en la placa metafásica, así se le conoce, placa metafásica, así se le conoce al centro de la célula en este momento. Cuando los cromosomas ya están alineados, se conoce como placa metafásica. Si en el examen yo le pregunto, en la metafase todos los cromosomas se alinean y a esa alineación se le conoce como, la respuesta debe ser placa metafásica. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica. No es una estructura física, solo es un término para el plano donde se alinean los cromosomas, ¿sí? Ahora vemos, ya están todos alineados. Y luego viene la anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas, o sea, estas que vemos aquí, si se dan cuenta, aquí están las cromátidas hermanas, hay una y dos, se separan una de la otra. ¿Ven? Aquí hay una cromátida que era hermana de esta, pero ya se separaron. Y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. O sea, las que están de este lado son jaladas hacia arriba y las que están de este lado son jaladas hacia abajo. Los cromosomas de cada par son jalados hacia los extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos, o sea, estos que vemos aquí, 1, 2 y 3, los que no están unidos a los cromosomas se elongan, o sea, se alargan y empujan para separar los polos hacia y hacer más larga la célula. Entonces, si nos damos cuenta, cada cromátida hermana está unida a un microtúbulo, que es
quien la va jalando hacia lo que es el centrosoma. Entonces, este, por ejemplo, este que vemos acá, jala esta parte de la cromátida. Este que está acá jala a esta otra parte. Y estos que no están unidos a ninguna parte del cromosoma, ¿sí? Se empujan. Este que está aquí empuja a este que está acá y así sucesivamente. Este que está acá empuja a este para que se vayan dividiendo poco a poco. Entonces los microtúbulos empujan los polos, ¿sí? Y los microtúbulos cinéticos jalan los cromosomas hacia los polos. La última fase que se toma en cuenta es la telofase. En la telofase, la célula ya casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, que es la división del contenido de la célula. Cuando decimos la división del contenido de la célula, no estamos hablando de lo que es el ADN, sino estamos hablando de todo el resto del citoplasma. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos, o sea, se recuerdan que el uso mitótico poco a poco se iba empujando. Aquí vemos un centrosoma, aquí hay otro centrosoma, uno queda de cada lado. Y se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Bueno, la telofase, que es la última división, vemos que aquí esta parte de lo que es la célula, ¿sí? Se va uniendo, ¿sí? Se va uniendo acá hasta formar una línea que las divide completamente. Vemos que aparece nuevamente lo que es la membrana nuclear. Aquí estamos, estas líneas punteadas en verde es la membrana nuclear. Los cromosomas comienzan nuevamente a descondensarse, o sea, comienzan a ponerse otra vez desordenados y nuevamente el nucleolo reaparece. Aquí casi que ya están completamente divididas las células. Y de último ocurre esto, que es la citocinesis, en el cual la citocinesis, la división del plasma para formar dos nuevas células, se superpone con las etapas finales de la mitosis. Entonces aquí vemos, ¿sí? Que la citocinesis no es más que la división completa de las células hijas, ¿ya? Se termina de cerrar la membrana plasmática de las células, ¿sí? Y se dividen por completo. Entonces, a esta parte que está acá en color celeste se le conoce como surco de división y está compuesto por un anillo de actina, ¿sí? Se terminan de romper estas partes y quedan dos células hijas. Y así es como se lleva a cabo la división de los genes o de los cromosomas de una célula hasta que se divide en dos, en el caso de la mitosis. Ahora vamos a seguir hablando, pero ya no de la mitosis, sino de la meiosis. Vamos a recordar que el propósito de la meiosis es producir gametos, o sea, células sexuales. Durante la meiosis se producen 4 células hijas, cada una de las cuales es haploide, o sea que tiene la mitad de cromosomas, de la célula madre. La meiosis incluye dos divisiones celulares separadas, que también ustedes ya las hicieron en la tarea pasada, y una es la meiosis 1 y la meiosis 2, lo que significa que cada célula madre puede producir 4 gametos, o sea, óvulos en las hembras y espermatozoides en los machos. Entonces van a producir 4 óvulos y 4 espermatozoides. En cada ronda de división, como son dos, las células pasan por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, por ejemplo, en la ronda 1 o en la división 1 va a ser profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la ronda 2 va a ser profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Hay un fenómeno característico en lo que es la meiosis que se conoce como entrecruzamiento, proceso en el cual los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas de las mismas, de los mismos, o sea, que son iguales, intercambian partes, ¿sí? Partes iguales. A continuación vamos a explicar esto. Nosotros tenemos en lo que es el núcleo, tenemos las cromátidas, ¿sí? Hermanas, como las hemos visto, que aquí están representadas una por color azul y otra por color rojo. Si ustedes ven, esta cromatida azul es igual a esta cromatida azul. Son homólogas, esto significa homólogos, que son iguales. Vemos acá también
una cromatida de color rojo y otra cromatida representada en color rojo, ¿sí? También es homóloga. El entrecruzamiento no consiste más en que un segmento de esta cromatida de color azul se va a intercambiar por un segmento de esta cromatida roja, ¿ya? Quedando, a este fenómeno se le conoce como entrecruzamiento. Las cromátidas recombinantes, así se les conoce, cuando ya están intercambiados los fragmentos, ¿sí? Y a las que no intercambiaron fragmentos se les conoce como cromátidas no recombinantes. A esta parte en la cual cambian un fragmento, las cromátidas se le conoce como entrecruzamiento. A las que intercambian el fragmento se le conoce como cromátidas recombinantes. Y a las que no intercambian el fragmento se les conoce como cromátidas no recombinantes. Y ustedes dirán, ¿para qué es que se da el entrecruzamiento? Y aquí abajo lo explicamos. La importancia del entrecruzamiento es generar diversidad genética. ¿A qué nos referimos con estos? Si este entrecruzamiento no se diera en las células sexuales, todos los hijos serían iguales. Todo, usted, su hermano, su hermana, tendrían las mismas características físicas. Lo mismo pasa con las demás familias. Si no ocurrieran estos cambios en la genética, desde el tiempo de Adán y Eva, todos nos pareceríamos. Entonces, por eso es que es importante el entrecruzamiento, para que cada quien tenga sus propias características, no solo físicas, sino de humor, forma de ser, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante el entrecruzamiento en la meiosis. Entonces ya no vamos a hacer como que muchas paradas en esto de la meiosis 1. ¿Vamos a explicarlo? Claro que sí, lo vamos a explicar. La meiosis 1 es la primera ronda de división celular, donde el objetivo es separar los pares homólogos, o sea, pares que sean iguales. El fin es separarlos. Entonces aquí vemos que en la profase 1 la célula inicial es diploide, o sea, aparecen dos grupos de cromosomas. Aquí vemos un grupo, ¿sí? Y aquí vemos otro grupo, ¿sí? O sea, que van a haber 4 cromosomas, ¿sí? Aquí tenemos una pareja, aquí tenemos otra pareja, ¿sí? Vemos un rojo y un morado, serían 1 y 2, un morado y un rojo, 3 y 4. Los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos, o sea, los que son iguales. Por ejemplo, este que es grande, ¿sí? Cambia fragmento con este, o sea, el entrecruzamiento. Y el que es chiquito cambia su fragmento con el chiquito, ¿sí? A esto se refiere con homólogos, que son del mismo tamaño, tienen características parecidas. Y aquí en esta fase es donde se da el entrecruzamiento. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿en qué fase de la meiosis se da el entrecruzamiento? La respuesta es profase 1, no otra, profase 1. Aquí es donde se da el entrecruzamiento, ¿sí? Entonces aquí vemos, igual tenemos lo que son los centrosomas, tenemos el uso mitótico, aún tenemos lo que es la membrana nuclear y aquí vemos que en la profase 1 ya están ordenándose poco a poco lo que son los cromosomas y poco a poco nuevamente va creciendo lo que es el uso mitótico, ¿sí? Va creciendo, nuevamente vuelve a alinear eh, a los cromosomas lo que es la placa metafásica, ¿sí? En lo que es la metafase 1. Pero se dan cuenta que aquí ya tenemos pares homólogos que se alinean en la placa metafásica. Ya no solo son cromosomas en una sola línea, sino hay pares. Se dan cuenta que tenemos un rojo, aquí tenemos un morado, y si se dan cuenta ya se hizo el entrecruzamiento. Aquí tenemos un morado, aquí tenemos un rojo y ya se hizo el entrecruzamiento, ¿sí? Pasamos a la anafase 1, donde los homólogos se separan a extremos opuestos de la célula.
Si se dan cuenta, aquí no solo es una cromátida hermana la que se separa, no, ya son un cromosoma completo se va para arriba, un cromosoma completo se va para abajo. Las cromátidas hermanas se mantienen juntas, ¿sí? Aquí vemos cromátidas hermanas, pero con fragmento de entrecruzamiento. Aquí vemos cromátidas hermanas, pero con fragmento de entrecruzamiento. Aquí lo vemos también. Entonces, eso ocurre en la anafase 1. En la telofase 1, las células recién formadas son haploides, ¿sí? Vemos que tienen dos cromosomas, aquí están, ustedes los pueden ver. Se dieron cuenta que iniciaron cuatro, habían uno de cada tamaño, perdón, dos de cada tamaño, dos grandes, dos pequeños. Aquí hay únicamente un grande, un pequeño, ¿sí? Y aquí abajo también, un grande y un pequeño. Cada cromosoma tiene dos diferentes cromátidas hermanas. Vamos notando las diferencias. Las diferencias es, primero se forman pares, se alinean en pares, se dividen y al final ya no son pares, porque un par se queda de este lado, perdón, uno se queda de este lado, otro se queda de este lado, ¿sí? A diferencia de las fases anteriores, en lo que es aquí vemos, por ejemplo, ¿ven? Solo es una cromatida hermana, nunca hay pares, ¿sí? Ahí lo vemos. En cambio aquí sí hay pares. Eso es lo que ocurre en la meiosis 1. Ya ocurrió la primera división. Tenemos dos células. Ahora vamos a la siguiente división, que es la meiosis 2. La meiosis 2 es la segunda ronda de división celular, donde el fin es separar las cromátidas hermanas. Bueno, entonces vemos que en la profase 2, las células iniciales son haploides hechas en la meiosis 1, o sea, estas que teníamos aquí pasan a la siguiente fase, son estas mismas que tenemos acá. Los cromosomas nuevamente se condensan, o sea, que se separan, ¿sí? Eso ocurre en lo que es la profase 1. Aquí se dan cuenta, aquí ya no hay entrecruzamiento, solo en la profase 1, aquí sí hay entrecruzamiento. Entonces, estas, si se dan cuenta, aquí pueden distinguir los colores, ya están entrecruzadas. Aquí ya no hay otro entrecruzamiento, solo en la profase 1. Nuevamente se vuelven a alinear en la metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no hay pares, ya solo hay un cromosoma corto y un cromosoma largo. Un cromosoma largo y un cromosoma corto. Ya no están pares, solo son uno de cada uno. En la anafase 2, que es la siguiente, aquí sí ya se separan las cromátidas hermanas, ¿se dan cuenta? Aquí ya no se jala un par para arriba, un par para abajo, no, sino simplemente una cromátida hermana hacia arriba y otra hacia abajo. Una cromátida hermana hacia arriba y otra hacia abajo. Al mismo tiempo en las dos células. Entonces las cromátidas hermanas se separan a extremos opuestos de la célula. Y en la telofase 2 ya tenemos los gametos recién formados y son haploides, o sea, tenemos 1, 2, 3 y 4 y cada cromosoma tiene solo una cromátida. Así es como se logran formar 4 células masculinas, que serían espermatozoides, y 4 células femeninas, que serían óvulos. Algunas generalidades de la meiosis. El intercruzamiento solo ocurre durante la profase 1. Lo repito de nuevo, solo en la profase 1. El complejo que se forma temporalmente entre cromosomas homólogos se presenta en la profase 1, por lo que es la única oportunidad que tiene la célula para mover segmentos de ADN entre el par homólogo, o sea, entre el par del mismo tamaño. La meiosis no ocurre en todas las células. La meiosis solo puede suceder en células reproductivas, ya que el objetivo es crear gametos haploides que se usarán durante la fecundación. La meiosis es importante para la reproducción sexual, pero no es lo mismo, ¿sí? La meiosis no es reproducción sexual, simplemente es división celular. La meiosis es necesaria para que ocurra la reproducción sexual. Eso sí, la meiosis es necesaria para que ocurra la reproducción sexual, mas no es la reproducción sexual. Tarea. Esto le va a gustar a muchos. Esta semana no habrá tarea,
Por favor, enviar las tareas atrasadas a más tardar el próximo sábado, 25 de julio del presente año. Después de esa fecha se estará restando el 50% de la calificación